Ok, Shalom. Primero, antes que todo, quiero empezar dando toda honra y toda gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakaha Kwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Alright, soy su hermano Yahweh Ale de GM Chicago, regresando con otra lección. Alright, y en este video quiero entrar en el tema de enseñarse a hermano. Alright. uh, you know, enseñar, mostrar, ser amigo entre hermanos, man. Okay. Y quiero tocar específicamente el punto de que, muchos de nosotros, man, hemos salido de ciertos barrios, lugares a donde se tiene que aprender cómo ser frío a los demás, man, porque, en estas lugares, si no te enseñas frío o te enseñas muy amigable, la gente se aprovecha, man, piensa que eres débil y, empieza a molestarte, man, ¿ok? Ah, Todo eso para decir que, en esta verdad, especialmente con los hermanos que ya han sido probados, porque la escritura sí dice que pruebes a tu amigo, alright, para ver si es sincero, ¿verdad? Pero ya que son probados, uno se tiene que enseñar amigable, man. Alright, no y matar ese hombre poner ese hombre para afuera de antes, man. You know, y enseñarse amigable, man. Ok, tratarse con consideración, man, porque en el mundo así es como tratar, muchas veces así es como se operaba, especialmente, aquí en Babilonia, y nomás puedo hablar de esa situación, man, en Babilonia, man, era una cultura de inconsideración. Uno no se consideraba, uno nomás, no consideraban a los otros, um, nomás pensabas en ti mismo y cómo, mejorar tu situación, ¿ok? Pero ya entrando en la verdad, lo voy a decir otra vez, entre los hermanos probados, you know, uno se tiene que enseñar amigable, considerar a tu hermano si algo, no te gusta, no te gustaría pasarte a ti, alright, no lo hagas a tu hermano, man. Y si prefieres que alguien te trate en cierta manera, así también lo tienes que hacer a tu hermano, man. Alright. So, eso es parte de la escritura, man. Es parte del crecimiento, y habla a los hermanos que salieron de estos tipos de ¿cómo se dice? Situaciones, man. Alright, recordándose que, también se tienen que enseñar amigable, man. Alright, nosotros somos un pedazo del reino y tenemos que enseñar ese ejemplo, man. Como dice, el reino del cielo se empieza entre nosotros, y cómo van a saber que son los discípulos si enseñan ese amor. Alright, alright, so es esa consideración, alright, que también incluye la enseñanza, la corrección, alright. So, y el tratar bien, alright. So, deja entrar las escrituras, ojalá esta lección sea edificante. Es Proverbios 18 y 24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. Alright. Y entre esta fraternidad, nosotros somos amigos, man. Alright. Y, al punto que sobrepasa el, el, ser amigo con tus hermanos carnales, man. Hay un amigo que es más conjunto que el hermano. Alright. Y así es esta verdad, fraternidad, man. Que en realidad somos hermanos, man. Okay, porque hacemos la voluntad de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Alright. Y ya siendo probado, man, tenemos que ser más conjuntos, man, que nuestros hermanos terrenales, man. No ser ahí entre nosotros sin consideración, man. Ok.
Esas son todas las escrituras y porque estamos en nuestras situaciones o de donde crecimos o, somos Jacob, man, estamos debajo de las maldiciones, por muchos de nosotros, man, no era nada fácil, man, no era nada bonito, man, ok, so teníamos que cargar ciertas um, actitudes, all right, que no podemos, actitudes frías, siendo inconsiderables, all right, que teníamos que hacer en el mundo, pero ahora, entrando a la verdad, entre verdaderos hermanos, tenemos que recordarnos que no tenemos que tratarnos así como tratamos a gente en el mundo, man. ¿Ok? So, continuando, es Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, alright, que ya no. Eh, Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, ya no andes, ya no más como los otros gentiles. Sí, a un tiempo estábamos como ellos, alright, pero ahora ya no. Alright, que andan en las vanidades de su sentido, alright, su propio camino, como ellos pensaban que era bien, teniendo el entendimiento entenebrecido, alright, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en él los hay, man, por la durez de su corazón, right? Que ya no estés conforme, tu propio camino, man, caminando en oscuridad, man, ¿ok? Caminando estando ciego, man, right? De duro corazón. Verso 19 dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la vergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. ¿Ok? Um, Mas vosotros no habéis aprendido así en Hamashiach. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Hamashiach, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, man. Y así era en el mundo, man. Nomás piensas en ti mismo, no importa a quién pisoteas para llegar ahí, all right? Eso es lo que enseñan aquí en Babilonia. Tiene un dicho, es una perro come perro mundo, man. All right? Pero se tiene que dejar, man. Y, you know, uno que, si, puedes llegar al punto que, tomas esa mentalidad tanto que, remanentes quedan, man. Diferentes, ¿cómo se dice? Um, Formas de conductas, ahora sin pensar, actas sin actúas sin consideración a tu hermano, man. All right? Porque por mucho tiempo has vivido, you know, en, de tus propias, man. Okay? So, estamos trabajando, los hermanos dicen todas las veces, uno no se hace israelita sobre noche, right? Pero estamos poniendo ese hombre para atrás, como si ir a dormir, matando el hombre antiguo, ¿ok? Y se tiene que considerar, cómo están tratando los hermanos, si son, por causa de cómo vivías antes, all right? Si es, tienes que preguntarte si es conforme la mente de Yahushua, man. All right? Y lo voy a decir otra vez, man. Eso no es para decir que no pruebas un hermano. Tienes que probar un hermano. All right? Pero ya siendo probado,
All right? Te tienes que enseñar amigable. ¿Ok? Verso 22 dice, verso 23 dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir al nuevo hombre con que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Ahí está, man. So tienen que, quitar esas otras formas de vivir, man, y poner como la mente de Yahweh Bahashem Yahushai. ¿Ok? Ese es el libro de Colosenses 3 y 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. All right? Y esa es otra también una gran parte. All right? Es la misericordia, man. Considerando que somos una nación destruida, regresando a levantar las brechas, las paredes caídas de la casa de Jacob, man, de la casa de David. ¿Ok? Y con eso, hermanos, van a tener que laborar para trabajar con uno mismo, man, entre nosotros, man, matando ese hombre viejo, all right. Maybe todavía queda remanentes, pero si un hombre es sincero, se va a ver la lucha, se va a ver el tratar de mejorarse, man, y se ve, y eso se ve, igual se ve cuando uno no está tratando, man, a veces se tienen que reprender, y reprender, hasta que el Señor, lo prueben no ser hermano, man. ¿Ok? Pero como el Señor ha sido con nosotros, man, él ha tenido larga misericordia, man. Y hay de las gentes que usan a los hermanos, man. All right? Pero eso se tiene que tratar de mejorar uno y uno, man. Unos más rápidos que otros, pero, que continúan a batallar, man. All right. Verso 13 dice, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguna tuviere queja del otro, de la manera que Hamashiach os perdonó, así también hazlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, man. Y esa caridad es que, enseñar entre nosotros, también eso es lo espiritual, pero también lo físico, man. Si ves a tu hermano en necesidad, ayúdalo, man. All right? Si tienes el poder, pero también la escritura dice que no te metes en el mismo hoyo, man. ¿Ok? So, hey, es una balance, como la escritura dice, una falsa balance es una abominación, man. ¿Ok? So, deja continuar, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y ser agradecidos. All right? La palabra de Dios, de Hamashiach, habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. All right? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hácelo todo en el nombre de Yahushua HaMashiach, dando gracia a Dios Padre por él. Ok? So, ahí está, man. Tenemos que enseñar esa caridad entre los hermanos. All right? Y también largos de sufrimiento, man. All right? Trabajando entre nosotros mismos, siendo... considerando nosotros mismos, man. All right? Caridad con tratando de
ayudarnos para hacernos más mejor, que es con la enseñanza, la reprensión, si se ocupa, ¿ok? Y también cuando uno falle, si ves un hombre sincero, man, perdónalo, man, porque también nosotros queremos perdón, man. Alright, ese es Mateo 22 y verso 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Yahushua le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, man. So ahí está, en ese espíritu tenemos que estar, man. Primeramente, amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma y mente. Pero secundario a eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Las cosas que harás bien a ti mismo, eso haz a tus hermanos, man. Las cosas que no harás a ti mismo, eso no hagas a tu hermano, man. ¿Ok? Así es como vamos a formar ese reino a donde mora la justicia, man, por el espíritu y el poder de Yahweh Bashem Yahushai, man. ¿Ok? Consideren que Jacob, como dice en Génesis, uno será más fuerte que el otro. Consideren que somos hombres fuertes, man. All right? y, no, y en la nación de Saúl Edom, ellos los enseñan cómo ser débiles, man. Enseñándose, como mujeres, man. Así se tratan entre ellos mismos como mujeres. Nosotros somos hombres, man. A unos son más fuertes, uh, uh, en hablar, en forma de hacer, all right? Pero se tienen que tratar uno, como uno mismo, man. Y así puede ser una nación fuerte, con hombres fuertes, pero honrables, considerables, man. Enseñando esa fraternidad, ese amor, man. All right? So, ahí está, man. En ese espíritu tenemos que estar, man. Es primera de... no, Salaki, ese es el libro de San Juan 13 y... Salaki. Ese es el libro de San Juan 13 y 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Ok? Y ahí está, man. Si no tienes ese amor, entre nosotros, man, ¿cómo puedes decir que eres discípulo, man? El Señor claramente le dice que sus discípulos van a estar enseñándose ese amor entre uno. So, tienen que considerar sus hermanos, man. Es el libro de Lucas 17 y 20. Y preguntó por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y ahí está, man. Como la escritura dice, uno no es un judío por fuera, sino por dentro. So empieza en nosotros, considerando nosotros mismos, para que ese reino esté entre nosotros, man. Porque las dos cosas consisten, man, en amar al Señor, alright, que si eres probado, has enseñado eso, alright, y amar a tu prójimo, man. Alright, so tenemos que hacer esas cosas para que el reino esté entre nosotros, man. Alright, empiezan como nosotros razonamos entre nosotros mismos, man. Alright, so va a acabar aquí en esta última escritura. Ese es el libro de Segunda de Pedro 3 y verso 13. Voy a ir al punto. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia, man. Y si esperamos esa tierra a donde mora justicia, tenemos que empezar con nosotros, man. A eso estamos trabajando por el espíritu y el poder de Yahweh Hashem Yahushai, man. So, pónganse como el electo de misericordia, alright. Enseñen esa fraternidad, alright. Enseñen ese amor y maten ese hombre viejo, man.
all right, que antes solo pensaba en sí mismo y examínense si todavía tienen remanentes de ese hombre, all right, haciendo frío a tu hermano, all right, y hay que ser hermanos, man. All right. Estoy hablando a mí mismo primeramente, all right, all right, y ojalá, you know, espero que esta lesión sea edificante al remanente, man, al electo. All right, so con eso los dejo, man. Ojalá esta lesión fue edificante. Como siempre, quiero terminar dando toda honra y toda gloria a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que pongan esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima, hermanos. Les digo Shalom y como siempre, Abar Babo.